Si crees que las historias de fe y coraje todavía pueden transformar vidas, quédate conmigo hasta el final y comenta desde dónde estás viendo. En un rincón olvidado de una ciudad mexicana, donde el sol castigaba las calles de tierra y el polvo danzaba en el aire como un velo de olvido, existía un pequeño barrio que pulsaba a un ritmo de pura supervivencia. Las casas, pintadas con colores desvaídos por el tiempo, parecían apoyarse unas en otras en busca de fuerza. El aire estaba impregnado del sonido lejano de música ranchera, risas de niños jugando con poco y el lamento silencioso de los que soñaban con una vida diferente. Era un lugar de gente humilde, de manos encallecidas y corazones resilientes, donde cada nuevo día era una pequeña victoria contra las adversidades que la vida se empeñaba en presentar, una prueba diaria de resistencia y fe. En este escenario de lucha diaria vivía Santiago, un niño de apenas 9 años, pero con una mirada que cargaba la seriedad de un hombre anciano. Sus pequeños hombros ya conocían el peso de una responsabilidad inmensa. Él era el guardián, el protector y el proveedor de su hermana menor, Sofía, de 6 años. Desde que quedaron huérfanos, el mundo de Santiago se reducía a garantizar que la pequeña Sofía tuviera qué comer y un lugar seguro donde dormir. Sus manos, pequeñas y ágiles, manejaban el cepillo y la grasa con una destreza impresionante, transformando zapatos polvorientos en espejos relucientes en el centro de la plaza, ganando monedas que apenas alcanzaban para aplacar el hambre que los acechaba constantemente. Sofía, la razón de toda su lucha, estaba postrada en cama. Una fiebre terca le había robado su energía, dejándola pálida y frágil bajo la delgada manta, que era el único lujo de la pequeña casa de una sola habitación. Sus grandes ojos, normalmente llenos de vida, ahora estaban nublados y llorosos, y su respiración era un soplo débil en el silencio del cuarto. Santiago pasaba horas a su lado, humedeciendo sus labios con un paño mojado y contándole historias de un mundo mágico, donde los niños nunca pasaban hambre. Veía en el rostro de su hermana el reflejo de su mayor miedo, el de fallar, de no ser suficiente para protegerla de la crueldad de un mundo que los había dejado completamente solos. A pocos metros de su casa, la panadería El Sol exhalaba un aroma que era, a la vez, celestial y torturante. El olor a pan caliente, a conchas y bolillos recién horneados, flotaba por la calle, invadiendo las fosas nasales de Santiago e instalándose en su estómago vacío como una promesa de consuelo inalcanzable. Para él y Sofía, la panadería no era solo una tienda, era un símbolo de todo lo que no poseían: calor, seguridad, la simple alegría de una comida abundante. Cada vez que pasaba por delante, desviaba la mirada del escaparate repleto, sintiendo la boca salivar y el corazón encogerse con la dolorosa conciencia de su propia miseria e impotencia. El dueño de El Sol, el señor Roberto, era una figura tan amarga como el café quemado que a veces servía. A sus 60 años, su rostro era un mapa de arrugas profundas, marcadas no por la alegría, sino por una tristeza antigua que lo había petrificado por dentro. Una tragedia personal, años atrás, lo despojó de su capacidad de sentir empatía, transformándolo en un hombre escéptico y frío, que veía en cada cliente solo una fuente de ingresos. Se movía por la panadería con una eficiencia mecánica, sus ojos pasando por encima de las personas, enfocado solo en el tintineo de las monedas en su caja registradora. El calor de su horno contrastaba brutalmente con la frialdad de su alma. El contraste entre la vida de Santiago y la del señor Roberto era un abismo social y moral. Por un lado, un niño que, sin tener nada, ofrecía todo de sí por amor a su hermana, cuya riqueza se medía en sonrisas débiles y promesas susurradas. Por el otro, un hombre que, rodeado de la abundancia que su trabajo producía, vivía en una pobreza de espíritu autoimpuesta, aislado en su torre de panes y amargura. Mientras Santiago luchaba por migajas para sostener una vida, Roberto acumulaba ganancias para llenar un vacío que ningún dinero podría curar. Sus realidades, aunque geográficamente cercanas, estaban en universos emocionales completamente distintos y opuestos.
La amargura de Roberto no había nacido de la nada. Era una mala hierba regada diariamente por el recuerdo de una pérdida devastadora. Años antes, la vida le había arrebatado su mayor alegría, y desde entonces construyó un muro alrededor de su corazón, convencido de que protegerse del dolor significaba también protegerse de las personas. Veía la necesidad en los ojos de los demás no como un llamado a la compasión, sino como una debilidad, un recordatorio de una vulnerabilidad que él mismo se negaba a sentir de nuevo. Su aspereza era una armadura y su soledad una fortaleza que él mismo erigió, ladrillo por ladrillo, para mantener el mundo y sus imprevisibilidades a una distancia segura. En casa, la situación de Santiago y Sofía se volvía más crítica a cada hora que pasaba. La fiebre de la niña no cedía, y ahora un llanto bajo y constante se unía a sus temblores. Era el llanto del hambre, un sonido que hería a Santiago más que cualquier insulto o dificultad. Registró sus bolsillos, dándoles la vuelta con la vana esperanza de encontrar una única moneda olvidada, pero solo encontró pelusas y polvo. La desesperación comenzó a subir por su garganta, un nudo apretado y helado. Miró a su hermana, tan pequeña e indefensa, y supo que no podía seguir esperando un milagro. Tendría que hacer el suyo propio. Sus ojos se volvieron instintivamente en dirección a la calle, hacia la luz amarilla que emanaba de la panadería El Sol. El olor a pan parecía llamarlo, una sirena irresistible en medio de su tormenta de desesperación. Una idea terrible y necesaria comenzó a tomar forma en su mente joven y sobrecargada. Una idea que lo llenaba de miedo y de una profunda vergüenza, pero que era impulsada por una fuerza mayor que cualquier principio, el amor incondicional por su hermana. Respiró hondo, tragándose el orgullo y el miedo, y tomó la decisión que pondría su pequeño mundo en una ruta de colisión directa con el universo helado del señor Roberto. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Santiago se puso de pie. Cada paso hacia la panadería, El Sol, era una batalla contra la voz en su cabeza que le gritaba que volviera, que se escondiera, en la seguridad de su insignificancia. El polvo de la calle se levantaba a cada paso vacilante, pegándose a sus pies descalzos como la propia miseria que intentaba superar. Mantenía la imagen de Sofía en su mente, su rostro pálido y sus ojos suplicantes, usándola como un escudo contra la vergüenza que amenazaba con engullirlo. El mundo a su alrededor parecía haber desaparecido. Solo existía el camino frente a él y la puerta de madera de la panadería, que se agigantaba como la entrada a un tribunal donde sería juzgado. Al empujar la puerta, una pequeña campana tintineó, un sonido alegre que contrastaba terriblemente con el pánico que lo inundaba. El olor a pan, antes una tortura lejana, ahora era abrumador, casi sofocante. El calor del ambiente lo abrazó, un consuelo que no se sentía con derecho a recibir. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de su choza, parpadearon para ajustarse a la luz brillante del local. Por un instante, se quedó paralizado, un pequeño y frágil intruso en un santuario de abundancia. Cada cliente presente pareció volverse en su dirección, y sus miradas, o quizás era solo su imaginación, parecían cargadas de sospecha y desaprobación, haciéndole sentir aún más pequeño y fuera de lugar. Detrás del mostrador, el señor Roberto levantó la vista de su libro de contabilidad y su rostro se frunció en un ceño instantáneo al ver la figura de Santiago. Para el panadero, el niño era la personificación de todo lo que despreciaba: la pobreza pedigüeña, la suciedad de la calle invadiendo su establecimiento limpio, una mano más extendida esperando algo que no merecía. Enderezó su postura, su cuerpo convirtiéndose en una barrera física y simbólica. El silencio que se instaló en la panadería era pesado, denso, roto, solo por el zumbido lejano de un refrigerador. Santiago sintió un escalofrío, a pesar del calor del horno, al convertirse en el foco único de aquella aura de fría hostilidad. Santiago dio un paso adelante, sus piernas temblando, pero su determinación le impedía retroceder. Se detuvo frente al imponente mostrador de madera, que para él era tan alto como una muralla. Tuvo que levantar la barbilla para poder mirar a la cara al señor Roberto.
Las palabras que había ensayado en su mente desaparecieron, dejando solo la necesidad cruda y urgente. Abrió la boca, pero el sonido tardó en salir, atrapado por un nudo de miedo. La voz que finalmente emergió fue un susurro tembloroso, pero que cargaba la fuerza de un huracán de desesperación. Y amor, Señor, comenzó sintiendo el peso de cada sílaba. Señor, por favor, deme un pan para mi hermana, dijo, las palabras saliendo de una sola vez, como si temiera perderlas si dudaba. Está muy enferma y tiene hambre. Le prometo que se lo devolveré. Lo juro. Trabajo lustrando zapatos y le pagaré cada centavo en cuanto pueda. La frase final fue dicha con una firmeza sorprendente, una declaración de honor en medio de la humillación. Sus ojos, grandes y oscuros, no se desviaban, fijos en los del panadero, implorando no por caridad, sino por un voto de confianza, un préstamo de fe en su palabra. Se aferraba a esa promesa como un náufrago se aferra a un trozo de madera. La reacción inicial de Roberto fue exactamente la que Santiago temía. Un bufido de desdén escapó de sus labios y gesticuló con la mano, un movimiento brusco de rechazo. «Lárgate de aquí, mocoso. Esto es una panadería, no un centro de caridad. No tengo tiempo para tus historias tristes. Vuelve cuando tengas dinero para pagar, como todo el mundo». Su voz era como una piedra, dura, fría e inflexible. Ya se estaba dando la vuelta para volver a sus quehaceres, considerando el asunto zanjado, tratando la petición desesperada del niño como una mera molestia, una interrupción irritante en su rutina calculada y predecible de ganancias y pérdidas, en la cual el hambre de un niño no tenía valor contable. Estaba a punto de gritar para que el niño se fuera de una vez, cuando algo lo detuvo. Algo en la postura de Santiago lo frenó. El niño no bajó la cabeza, no gimoteó, no retrocedió derrotado. Permaneció allí, inmóvil, con la barbilla aún en alto y los ojos fijos en él, brillando con una sinceridad casi dolorosa. Había una dignidad en esa desesperación, una honestidad cruda que atravesó las décadas de cinismo de Roberto como una flecha. No era la picardía de los mendigos de la plaza, era la súplica transparente de un alma acorralada que ofrecía lo único de valor que poseía, su palabra. Por una fracción de segundo, la imagen de otro niño brilló en la mente de Roberto, un rostro del pasado, con la misma terquedad y la misma mirada directa. El recuerdo fue tan rápido e inesperado que lo desequilibró. Parpadeó, el ceño fruncido vacilando, la dureza en sus ojos siendo momentáneamente reemplazada por una sombra de confusión y dolor. Aquel niño frente a él, sucio y desesperado, había, sin saberlo, tocado una herida antigua y mal cicatrizada. La certeza de Roberto vaciló, y el no que estaba en la punta de su lengua se disolvió, dejando un silencio tenso e incómodo en el aire de la panadería. Luchando contra ese sentimiento extraño e indeseado que burbujeaba en su pecho, Roberto se movió con una rigidez irritada. Se dio la vuelta, tomó un pan grande y caliente del estante, el gesto más brusco y reacio que jamás había hecho. No lo puso en una bolsa, simplemente lo extendió por encima del mostrador, empujándolo en dirección a Santiago. Su mano casi temblaba con la contradicción de sus propias acciones. Ayudar a alguien iba en contra de las reglas que había creado para protegerse, y esa pequeña violación de su código personal lo enfureció consigo mismo, una rabia que proyectó enteramente en la pequeña figura frente a él. «Tómalo», gruñó, la voz grave y áspera. «Pero que quede bien claro, esto es una deuda. La voy a cobrar. Si no vuelves aquí con el dinero que me debes, me aseguraré de encontrarte y enseñarte lo que le pasa a quien no tiene palabra». La amenaza era severa. Un intento de reafirmar su control, de transformar aquel acto de compasión renuente en una mera transacción comercial. Necesitaba creer que era solo un negocio, que su corazón de piedra no había sido mínimamente afectado. Quería que el niño sintiera el peso de la obligación, no la ligereza de la gratitud, para que su propia debilidad momentánea quedara disfrazada. Santiago agarró el pan con ambas manos, el calor pasando a su piel fría. Era el objeto más precioso que jamás había sostenido. «Gracias. Señor, le pagaré. Usted verá», dijo, su voz ahora firme con el alivio y la determinación de su promesa.
Sin esperar un segundo más, se dio la vuelta y corrió fuera de la panadería, la campana tintineando de nuevo, esta vez como un anuncio de su huida victoriosa. No miró hacia atrás, no vio la mirada compleja y perturbada en el rostro del panadero. Solo pensaba en llegar a casa, en llevarle ese tesoro a su hermana. La carrera por las calles polvorientas fue diferente a la de ida. Sus pies, antes vacilantes, ahora volaban sobre el suelo. Apretó el pan contra su pecho delgado, protegiéndolo como si fuera un bebé. El aroma que antes era una tortura, ahora era el perfume de la esperanza, la fragancia de la vida. Cada paso era impulsado por un torbellino de emociones. El alivio por haberlo conseguido, la culpa por la forma en que lo consiguió y la pesada, pero noble, responsabilidad de la promesa que había hecho. Aquel pan no era un regalo, era un préstamo que pagaría con el sudor de su trabajo, y esa certeza le daba una fuerza renovada. Al entrar en casa, encontró a Sofía en la misma posición, pero sus gemidos se habían vuelto más débiles. Se arrodilló a su lado. «Sofía, mira, te lo he traído», susurró, mostrándole el pan. Los ojos de la niña se abrieron lentamente, y por primera vez en días, un brillo de reconocimiento y deseo surgió en ellos. La visión de aquel simple alimento pareció despertarla de su letargo febril. Extendió una mano temblorosa, tocando la corteza, dorada con la punta de los dedos, como para confirmar que era real, que no era otro de los sueños que su hermano le contaba. Con cuidado, Santiago rasgó un pequeño y suave trozo de la miga del pan y lo llevó a los labios de su hermana. Ella masticó despacio, con dificultad, pero con una voluntad que él no había visto en mucho tiempo. Un pequeño suspiro de satisfacción se le escapó tras tragar. Santiago continuó alimentándola, pedacito a pedacito, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. Aquella escena simple, de un hermano alimentando a su hermana, era un milagro forjado en la desesperación. El pan no era solo alimento para el cuerpo de Sofía, era un bálsamo para el alma de Santiago, la prueba de que su amor podía, de hecho, mover montañas. Después de que Sofía comió lo suficiente y se durmió, con una expresión más serena en su rostro, Santiago se sentó en un rincón de la habitación, observándola bajo la débil luz que entraba por la rendija de la puerta. La euforia del momento dio paso a la sobria realidad de su deuda. La promesa hecha al señor Roberto resonaba en su mente, no como una amenaza, sino como un pacto de honor. Miró su caja de limpiabotas apoyada en la pared, los cepillos, las latas de grasa, los paños gastados. Aquellas eran sus herramientas, sus armas para la batalla que vendría. No estaba solo trabajando por monedas, estaba trabajando para rescatar su dignidad. En los días que siguieron, una nueva energía se apoderó de Santiago. Se despertaba incluso antes de que saliera el sol. Tomaba su caja y se iba a la plaza central, buscando a los primeros trabajadores, a los ejecutivos apurados, a cualquiera que necesitara un brillo en sus zapatos. Trabajaba con una intensidad febril, sus manos moviéndose con rapidez y precisión. Cada moneda que caía en su lata era un sonido de victoria, un paso más hacia su libertad. Ignoraba el cansancio que pesaba en sus hombros y el hambre que rugía en su propio estómago, concentrado en un único objetivo. Los otros, limpiabotas de la plaza, niños mayores y acostumbrados a la picaresca, se extrañaron del cambio en Santiago. Él, que antes era callado y se contentaba con poco, ahora disputaba cada cliente con una ferocidad silenciosa. Algunos se burlaban de él, llamándolo desesperado, sin entender la naturaleza de la fuerza que lo impulsaba. Santiago no respondía, no le importaba. Sus palabras no podían herirlo, pues era movido por un propósito mucho mayor que la simple supervivencia. Estaba luchando por su nombre, por la integridad de su promesa. Durante este periodo cuidaba de Sofía con una ternura redoblada. Con las primeras monedas extra que ganaba, compraba frutas y un poco de leche, asegurándose de que se recuperara plenamente. La niña, sintiendo el cambio en su hermano, lo observaba con admiración. Ella no entendía de deudas ni de honor, pero entendía de amor. Veía el cansancio en sus ojos, pero también veía la llama que ardía allí, una llama de determinación
que parecía iluminar la oscura habitación y darle una sensación de seguridad que hacía mucho no sentía. Hubo un día en que un hombre rico, de zapatos caros y mirada arrogante, se quejó de su trabajo diciendo que no estaba perfecto y se negó a pagar. En otra época, Santiago habría bajado la cabeza y se habría ido, pero no esta vez. Con una calma que se sorprendió a sí mismo, tomó el paño y sin decir una palabra, lustró el zapato de nuevo, con una atención meticulosa, hasta que el cuero brilló como un espejo negro. El hombre, sorprendido por la digna persistencia del niño, acabó dándole el doble de la paga, refunfuñando algo sobre la terquedad infantil. Finalmente, después de días que parecieron una eternidad, llegó el momento. Santiago contó las monedas en su lata, una por una. La suma estaba allí, exactamente el valor del pan que el señor Roberto le había dicho con tanta precisión. Las monedas estaban sucias, gastadas, pero para Santiago eran joyas. Las puso en una pequeña bolsa de tela, sintiendo el peso del deber cumplido en su mano. Sintió una mezcla de inmenso orgullo y un nerviosismo creciente. La parte más difícil aún estaba por venir: enfrentar al panadero amargado una vez más. Caminó de vuelta a la panadería El Sol, pero esta vez sus pasos eran firmes. Ya no era el niño pedigüeño y asustado, era un hombre de palabra, un deudor que venía a honrar su compromiso. Empujó la puerta y la campana tintineó, pero ahora el sonido pareció anunciar su llegada con respeto. Marchó hasta el mostrador donde estaba el señor Roberto, exactamente como la primera vez, con su expresión agria y desconfiada. El panadero enarcó una ceja, claramente sorprendido de ver al niño de nuevo, probablemente esperando no volver a encontrarlo nunca más. Santiago no dijo una palabra al principio. Simplemente abrió la bolsita de tela y vertió el montón de monedas sucias y variadas sobre el pulido mostrador de madera. El sonido del metal golpeando la superficie fue fuerte y claro en el silencio de la panadería. Un sonido de liquidación, de honor restaurado. Cada moneda representaba un zapato lustrado, un estómago rugiendo, un esfuerzo sobrehumano. Eran la prueba material de su integridad. Finalmente, levantó los ojos y se encontró con la mirada del panadero, su rostro expresando la más pura e inquebrantable seriedad de su misión. El señor Roberto miró la pequeña pila de monedas y luego el rostro de Santiago. Se quedó genuinamente conmocionado. En todos sus años de negocio, en toda su vida de desilusiones, nunca había presenciado un acto como aquel. Esperaba que el niño simplemente desapareciera, como tantos otros. La idea de que aquel niño pobre y hambriento volviera para pagar por un trozo de pan era tan improbable que rozaba lo imposible. Aquel gesto simple pero poderoso abrió una fisura aún mayor en su muralla de escepticismo. Comenzó a juntar las monedas, casi por instinto, su mente tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Eran monedas de bajo valor, gastadas por el uso, manchadas por la tierra y el sudor. Contaban una historia de trabajo arduo, de una lucha inmensa por una cantidad que para él era insignificante. Mientras sus dedos tocaban el metal, sintió algo más que el frío de las monedas. Sintió el calor del esfuerzo, el peso de la dignidad de aquel niño, y eso lo desconcertó profundamente, sacudiendo los cimientos de su mundo amargo. Aquel acto de honestidad infantil era una luz brillando directamente sobre la oscuridad de su propia alma. Él, que vivía rodeado de abundancia, no recordaba la última vez que había actuado con tal integridad o nobleza. El niño, que no tenía nada, poseía una riqueza que Roberto había perdido hacía mucho tiempo, un sentido del honor que el dinero no podía comprar y que la tragedia no debería borrar. La pila de monedas en el mostrador se convirtió en un espejo, reflejando no la pobreza del niño, sino la suya propia. Mientras Roberto miraba el rostro serio de Santiago, su atención fue desviada por un pequeño objeto que colgaba del cuello del niño por un cordón de cuero gastado. Era un pequeño amuleto de madera, oscurecido por el tiempo y el uso, balanceándose suavemente con la respiración del chico. Entrecerró los ojos para ver mejor, una sensación extraña y familiar comenzando a hormiguear en sus manos. La forma del amuleto la conocía íntimamente,
como si él mismo la hubiera tallado. El shock inicial por la devolución del dinero fue rápidamente reemplazado por una ola de confusión aún mayor. El mundo pareció ralentizarse mientras se enfocaba en el pequeño colgante. No podía ser. Era una coincidencia imposible, una jugarreta que el destino le estaba haciendo a su corazón cansado. Se inclinó sobre el mostrador, su rostro perdiendo la máscara de dureza, revelando una vulnerabilidad que no había mostrado a nadie en años. La respiración se le quedó atrapada en la garganta y las monedas fueron olvidadas sobre la madera. Levantó la mano, no para tomar el dinero, sino apuntando con un dedo tembloroso hacia el pecho de Santiago. Su voz, cuando salió, ya no era la del panadero rudo y autoritario. Era el susurro frágil de un hombre atormentado, un sonido que apenas logró atravesar sus labios. Necesitaba saber, necesitaba estar seguro, aunque una parte de él ya sabía la respuesta y la temía más que a nada. Aquella pequeña pieza de madera tenía el poder de destruir lo que quedaba de sus defensas, pero lo que aquel panadero amargado vio en el colgante del niño cambiaría todo, lo que él creía hasta entonces. No se trataba solo de una deuda pagada con monedas sucias, sino de una conexión mucho más profunda y dolorosa que estaba a punto de ser revelada. El destino, en su misteriosa y a veces cruel sabiduría, había unido a aquellas dos almas, la del niño que luchaba por un futuro y la del viejo que vivía atrapado en un pasado, de una forma que ninguno de los dos podría haber imaginado. El clímax de aquella historia estaba a punto de estallar. «Muchacho, ese collar». La voz del señor Roberto salió como un arañazo. Despojada de toda su dureza anterior, se inclinó más sobre el mostrador. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban desorbitados, fijos en el pequeño amuleto de madera. ¿Dónde lo conseguiste? La pregunta no era una acusación, sino un ruego, una súplica frágil de un hombre que ve un fantasma. El aire en la panadería se quedó inmóvil, e incluso el olor a pan pareció desaparecer, reemplazado por la densa expectativa de aquella revelación inminente. Santiago, confundido por el súbito y drástico cambio en el panadero, instintivamente llevó la mano a su cuello, protegiendo el objeto. Con una inocencia que desarmaría a cualquier ejército, Santiago respondió, su voz clara y sin vacilación. «Fue mi padre quien me lo dio, señor. Lo hizo para mí, con sus propias manos. Era carpintero, el mejor de todos. Decía que este angelito de madera cuidaría de mí, sin importar dónde estuviera». Al hablar de su padre, el rostro de Santiago se suavizó, una mezcla de orgullo y añoranza, transparentándose en sus rasgos infantiles. No tenía idea del poder que aquellas simples palabras cargaban, de la bomba emocional que acababa de detonar en el corazón del hombre frente a él, que ahora lo miraba como si hubiera visto una aparición. La palabra carpintero y la visión inconfundible del ángel tallado actuaron como una llave, abriendo una puerta largamente cerrada en la memoria de Roberto. El escenario de la panadería se disolvió y fue transportado a un pequeño taller bañado por la luz del sol polvoriento. Podía oler el serrín y el barniz, sentir el toque familiar de la madera suave en sus manos. Se vio a sí mismo, más joven, más feliz, inclinado sobre un banco de trabajo, esculpiendo con una pequeña navaja los delicados detalles de las alas de un ángel de madera, idéntico al que colgaba del cuello de Santiago. El recuerdo era tan vívido que casi sintió las astillas en sus dedos. La visión continuó, implacable. Se vio colocando un amuleto igual en las manos de su propio hijo, un niño de ojos risueños y cabello oscuro que la vida le había arrancado de forma brutal. «Este ángel te protegerá, hijo mío. Es tu guardián», se recordó haber dicho. La risa del niño resonó en su mente, un sonido dulce y fantasmagórico que había intentado suprimir durante años. Aquel trozo de madera no era solo un objeto, era un relicario de su amor perdido, el último símbolo de una felicidad que creía haber sido enterrada para siempre junto con su pequeño. Entonces, la conexión final y devastadora se formó en su mente con la fuerza de un rayo. Recordó a uno de sus mejores empleados, un carpintero hábil y honesto llamado Mateo, a quien había contratado para una reforma años atrás. Mateo,
un hombre bueno que siempre hablaba con orgullo de su hijo pequeño, Mateo, que había muerto trágicamente en un accidente de construcción en esa misma obra. La verdad, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Santiago era el hijo de Mateo. El niño al que casi expulsó de su tienda era el huérfano del hombre cuyo destino él había lamentado en silencio. El shock de la revelación fue demasiado profundo para soportarlo. La armadura de amargura que Roberto había usado durante tanto tiempo no solo se agrietó, se desintegró, se convirtió en polvo. Se dio cuenta de la dimensión de su ceguera. Consumido por su propio dolor, se había vuelto indiferente al dolor de los demás, incluso cuando estaba directamente ligado a él, justo frente a sus ojos, en la forma de un niño hambriento pidiendo un trozo de pan. La injusticia de su propia conducta lo aplastó. El panadero, que se enorgullecía de su fuerza y control, se derrumbó por dentro, ahogado en una ola de culpa, arrepentimiento y una tristeza abrumadora. Lágrimas que pensaba que se habían secado para siempre comenzaron a brotar, primero como un brillo tembloroso, luego corriendo libremente por su rostro surcado. No intentó contenerlas. Se cubrió el rostro con las manos y un sollozo se escapó de su pecho, un sonido gutural que provenía de las profundidades de un alma rota. Lloraba por su hijo perdido, por el padre que Santiago perdió, y por los años que pasó envenenado por el luto, ciego a la humanidad que aún existía a su alrededor, personificada en aquel niño íntegro y valiente. Los pocos clientes en la tienda observaban la escena, atónitos y en silencio. Con la voz entrecortada, casi irreconocible, logró hablar, mirando a Santiago a través de las lágrimas. Fui yo quien talló este ángel, le confesó con la voz quebrada. Hice uno igual para mi hijo, antes de que se fuera. Tu padre, Mateo, era un buen hombre, trabajaba para mí. Lo siento mucho, muchacho, lo siento tanto. Cada palabra era una expiación, un intento desesperado de conectar, de confesar la verdad que el destino le había restregado en la cara de manera tan implacable, forzándolo a enfrentar las consecuencias de su dolor. Santiago escuchaba todo, atónito. No podía comprender la totalidad de la historia, la compleja red de dolor que conectaba su pérdida con la del panadero. Pero entendía el lenguaje universal del sufrimiento. Veía la agonía en el rostro de aquel hombre, el mismo tipo de dolor que él sentía cuando la nostalgia de sus padres le apretaba el pecho por la noche. El miedo que sentía de Roberto se disolvió, siendo reemplazado por una ola de empatía infantil y pura. Instintivamente, sintió que aquel hombre ya no era una amenaza, sino alguien tan perdido y roto como él. La mirada de Roberto cayó sobre la pila de monedas en el mostrador y una ola de vergüenza lo incendió. Aquellas monedas, que representaban el trabajo arduo y el honor de Santiago, ahora parecían una acusación en su contra. ¿Cómo pudo haber sido tan cruel? ¿Cómo pudo haber amenazado al hijo de Mateo por una suma tan insignificante? Ese dinero no era el pago de una deuda, era la prueba del abismo moral en el que se había hundido. Necesitaba arreglarlo, no solo por el niño, sino por su propia alma. Era una cuestión de redención. Con un gesto rápido y tembloroso, Roberto barrió las monedas con la mano, empujándolas de vuelta hacia el lado de Santiago en el mostrador. «Tómalas de vuelta», dijo, con la voz firme a pesar de las lágrimas. «Este pan nunca fue una deuda. Es lo mínimo que podría haber hecho. La deuda es mía». El acto era más que la devolución de dinero. Era una petición de perdón, el primer paso para salir de la prisión de amargura que él mismo había construido. Estaba rechazando el dinero para intentar rescatar algo infinitamente más valioso, su humanidad. Y entonces, en un movimiento que sorprendió a todos en la panadería, el señor Roberto rodeó el mostrador. No se detuvo a una distancia respetuosa. Caminó hasta Santiago, y su cuerpo grande y encorvado se arrodilló en el suelo sucio de la panadería, quedando a la altura del niño. Los ojos de ambos se encontraron, uno lleno de lágrimas de arrepentimiento, el otro de una comprensión confusa. Y allí, el panadero amargado y solitario abrió los brazos y envolvió al pequeño limpiabotas en un abrazo apretado y desesperado. Un abrazo
que pedía perdón y ofrecía un puerto seguro, uniendo dos soledades en un momento de pura y transformadora catarsis. Aquel abrazo en el suelo de la panadería fue el fin de un hombre y el nacimiento de otro. Al separarse, el señor Roberto no soltó a Santiago. Sostuvo la pequeña mano del niño con una delicadeza que contrastaba con sus manos encallecidas de panadero. Sus ojos, ahora limpios por las lágrimas, tenían una nueva luz, una claridad de propósito. «Ven», dijo, la voz aún ronca, pero firme, «llévame con tu hermana». Sin importarle los clientes conmocionados o la tienda abandonada, tomó la mano de Santiago y lo guió hacia la trastienda, donde llenó dos grandes cestas con los mejores panes, quesos y frutas, un tesoro de alimentos que ahora veía como su obligación moral de compartir. Atravesar las calles polvorientas al lado del niño fue un viaje de penitencia para Roberto. Cada paso lo acercaba más a la realidad que había ignorado durante tanto tiempo. Al entrar en la choza de una sola habitación, el impacto fue abrumador. La pobreza ya no era una idea lejana, era palpable en el aire húmedo, en la escasez de muebles, en la palidez del rostro de Sofía, que los observaba desde su cama improvisada. Vio la delgada manta, la taza de agua, y entendió que el hambre que Santiago había descrito era solo la punta de un iceberg de necesidad y abandono. La vergüenza lo consumió de nuevo, pero ahora venía acompañada de una determinación inquebrantable. Roberto no solo entregó la comida, se quedó. Con una gentileza que se sorprendió a sí mismo, se sentó al lado de Sofía, conversó con ella y se aseguró de que comiera. Miraba a Santiago no con lástima, sino con un profundo respeto. En aquel niño veía la fuerza de su padre, Mateo, y la inocencia de su propio hijo. En aquellos dos niños huérfanos, Roberto no veía una carga, sino un camino para salir de su soledad, una oportunidad de darle a su corazón roto un nuevo motivo para latir. Cuidar de ellos no sería un acto de caridad, sino un acto de salvación para su propia alma. En los días y semanas que siguieron, la transformación del señor Roberto se convirtió en la nueva leyenda del barrio. La panadería El Sol, antes un lugar de transacciones frías, se convirtió en un punto de encuentro y calor humano. El ceño fruncido del panadero fue reemplazado por una sonrisa contenida, pero genuina. Empezó a conocer a sus clientes por su nombre, a preguntar por sus familias. Todas las noches dejaba una cesta de panes del día anterior en la puerta, con una simple nota: para quien lo necesite. El panadero amargado había muerto, y en su lugar renació un hombre cuya generosidad era tan abundante como el pan que salía de su horno. La promesa de Roberto no fue pasajera. Asumió la responsabilidad por Santiago y Sofía como si fueran sus propios nietos. Pronto, la pequeña choza fue abandonada, y los niños se mudaron a la espaciosa y silenciosa casa encima de la panadería. Por primera vez en años, los pasillos vacíos resonaron con el sonido de risas infantiles, un sonido que, en lugar de traer dolor, comenzó a sanar los recuerdos de Roberto. Le enseñó a Santiago a amasar el pan y leía cuentos a Sofía hasta que se dormía. La casa, antes un mausoleo de su tristeza, se convirtió de nuevo en un hogar, pulsando con la vida y la esperanza de su nueva e improbable familia. En una tarde soleada, Roberto llevó a Santiago al cementerio. Juntos, pusieron flores en dos tumbas. Primero, en la de su hijo, donde Roberto lloró abiertamente, contándole al niño sobre la sonrisa que había perdido. Luego, fueron a la tumba de Mateo, el padre de Santiago. Allí, Roberto contó historias sobre la honestidad y el talento del carpintero, honrando la memoria del hombre que apenas había conocido, pero a quien ahora le debía todo. En aquel acto de duelo compartido, solidificaron su vínculo, dos almas unidas por la pérdida, encontrando consuelo y fuerza el uno en el otro para seguir adelante. Santiago nunca más necesitó lustrar zapatos para sobrevivir, pero guardó su pequeña caja de madera como un tesoro. Se quedó en un rincón de su nueva habitación, limpia y bien cuidada. No era un recordatorio de la pobreza, sino un monumento a su honor y al poder de una promesa. Para Roberto, aquella caja era un recordatorio diario de que la integridad de un niño hambriento fue el milagro que lo rescató de sí mismo.
La promesa de Santiago no solo pagó por un pan, rescató una vida de la oscuridad, demostrando que el valor de un hombre no está en lo que tiene, sino en la palabra que honra. Meses después, la panadería El Sol estaba más concurrida que nunca, llena de vida y alegría. Sofía, ahora completamente recuperada, con las mejillas sonrosadas y una sonrisa constante, ayudaba a Santiago a colocar los dulces en el escaparate. Al otro lado del mostrador, Roberto los observaba, y en su rostro ya no había ningún vestigio de amargura, solo el brillo sereno de un hombre que encontró la paz. El pequeño ángel de madera aún colgaba del cuello de Santiago, ya no como un símbolo de pérdida, sino como un faro de conexión, redención y del amor que floreció de las cenizas del dolor, uniendo a tres almas en una familia para siempre. La historia de Santiago y Roberto nos recuerda que, incluso en los corazones más endurecidos por el dolor, existe una semilla de bondad esperando ser regada. Una única promesa, un simple acto de honestidad, tuvo el poder de reescribir destinos, sanar heridas antiguas y transformar el luto en un nuevo propósito. Muestra que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en el coraje, la empatía y la fe que depositamos los unos en los otros. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite volver a creer en el poder de la humanidad y comenta desde dónde estás viendo.